El orden del día, doy por hecho que el punto 5 y 7 los debatiremos en conjunto. Si no tienen inconvenientes, señora Morilla, vale, pues voy a leer los dos puntos y a continuación le voy a dar la palabra a don Juan Antonio Triviño Vadillo, representante del sindicato UGT, que tiene la palabra pedida. Punto número 5. Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la legalidad de la instalación de un conjunto escultórico en el acceso al puerto de Málaga. Y punto número 7. Moción del Grupo Municipal con Málaga relativa a la instalación irregular de un conjunto de estatuas privadas en el acceso al puerto de Málaga, la defensa del dominio público, de los procedimientos y la normativa urbanística y administrativa y de protección del patrimonio histórico de la ciudad. En primer lugar, tiene la palabra don Juan Antonio Triviño Vadillo, del sindicato UGT. Como usted ha estado aquí más veces, sabe perfectamente cómo funciona el atril y tiene un turno de palabra. Le ruego, por favor, que se ciña al tiempo que tenemos. Suba un poquito el micrófono para que se grabe bien. Gracias. ¿Han observado ustedes la similitud que hay entre este conjunto histórico y el llamado rascacielos del Morro? Y no es una casualidad. Ambos proyectos nacen en el puerto, no en la ciudad. Ambos proyectos han sido impulsados y amparados por este ayuntamiento, presentándolo como supuestos iconos para la ciudad de Málaga, y en ambos casos el problema es el mismo. Ni uno ni otro tienen valor real como icono. El rascacielos no tiene ningún valor arquitectónico, es un rascacielos al uso, claramente intercambiable. Y el conjunto histórico, según quienes saben de arte, que no es mi caso, carece de valor artístico. Y las esculturas, además de ser repetidas, somos Málaga una vez más, segundo plato, no tienen coherencia ninguna entre ellas, ni hablando bajo argumentos mitológicos, no hay relato ninguno. Decir que estas esculturas, como dice el escultor, se han hecho para Málaga es falso. Y permítanme, además, que es un insulto a la inteligencia de las malagueñas y los malagueños. Lo único que tienen en común es que han compartido almacén, allí donde estaban depositadas, esperando a ver a quién le colaba la escultura este hombre. Hoy sí, hay un patrón claro que se repite. Los promotores son los mismos. Si le ponemos nombres, Francisco de la Torre y Carlos Rubio. Y si hay que añadir a Paulino Plata en el rascacielos, también lo añadimos. Es unas esculturas que no han nacido ni del debate público y que lo que se pretende es imponerla a los malagueños. Esculturas de cómic, como bien han dicho los entendidos, del cine épico, no dialogan con Málaga, se imponen a Málaga. Las mociones que hoy presentan los grupos, ahora las explicarán ellos porque están claramente definidas. Yo voy a centrarme en una cuestión muy concreta. Voy a dirigirme a las dos concejalas que representan al Ayuntamiento en el Consejo de Administración del Puerto y que creo que están aquí las dos, especialmente a la señora Casero. Usted suele decir, incluso hacer ostentación de que se leen los papeles, que se le ocurra, vamos, una palabra como decimos por aquí. Pues cuando, si me permite, le voy a facilitar un cuestionario de preguntas que ahora sí le voy a entregar para que llegue a una conclusión clara. Posiblemente hubiera hecho falta una segunda lectura de los documentos que le entregó el señor Rubio. Una lectura más pausada y, sobre todo, menos confiada en su compañero de partido. Porque no había un solo contrato. Ha habido 3 contratos distintos. Algo inaudito. ¿Sabía usted que cuando usted votó el contrato se había cambiado la ubicación? Porque inicialmente iban en lo alto de la... Usted ha terminado su tiempo. Es que si le permito a las 8 personas que van a intervenir, usted me lo va a dar, ¿no? Por escrito, yo creo. Por supuesto que sí. Empezamos el debate. Señora Morillas, ¿de menor a mayor? ¿De mayor a menor? Es que como siempre tenemos este... ¿Me da igual? Venga, señor Araujo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Triviño. Bueno, no sé si... ¿Arranco? Vale. Bueno, gracias, Juan Antonio, por tu exposición. Y, bueno, gracias, presidenta. Señores y señoras del Partido Popular, la verdad que están consiguiendo algo histórico.
Y es que están ustedes poniendo de acuerdo a las principales instituciones culturales de esta ciudad, algo completamente inédito, pero entiendo que es normal, porque unirse para sacrificar el portal de la ciudad para ubicar dos gigantes esculturas de molde y de saldo, hombre, yo creo que merece una defensa justa como se está haciendo. Bueno, con este asunto, con el de las estatuas, con las columnas del mar, tenemos algunas novedades importantes. En primer lugar, sabemos que se ha parado su instalación hasta la emisión de nuevos informes jurídicos, muy al contrario de lo que defendía este ayuntamiento y lo que defendía la señora Casero. Y también se ha anunciado que será temporal, que será una exposición temporal. Nos han dicho que solo se pondrán 6 meses. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, más que solventar este problema, con estos anuncios lo que se ha conseguido es evidenciarlo aún más. Porque, de hecho, aquí no estamos debatiendo por la duración de esos 6 meses. Yo creo que tenemos que ser rigurosos. El contrato de comodato firmado habla de 25 años prorrogables. Esa es la naturaleza jurídica real del proyecto. Así que, obviamente, no estamos ante una intervención efímera, sino una ocupación perpetua del acceso simbólico de nuestra ciudad. Y me temo que es que el derecho no funciona a golpe de titular en una rueda de prensa, funciona con documentos, y estos son los que están firmados. Así que no intenten marearnos con esos 6 meses, que de 6 meses nada. Pero es que además tampoco estamos ante una obra neutra. Se han ejecutado basamentos de 18 metros cúbicos con cimentación y transformación de suelo, incluso con micropilotes de hasta 15 metros de profundidad. A mí, llamadme loco, pero apariencia de temporalidad mucha no da. Esto es una intervención física en la puerta de la ciudad en toda regla. La actuación, además, se ha venido a llamar de donación, pero ha requerido de una inversión pública. Ya van por 80.000 euros. Y para colmo estamos en la frontera visual del Centro Histórico Vic, donde la legislación patrimonial exige control patrimonial previo, no a posteriori, sino previo. Incluso a ustedes les he escuchado decir, señora Casero, que desde el equipo de gobierno no tienen herramientas para poder oponerse a esta actuación. Muy al estilo del cinismo de la Torril al que nos tienen acostumbrados y a ese laissez-faire que están aplicando con el puerto como si fuera una aldea gala y la zona portuaria no perteneciera a nuestra ciudad. Nosotros aquí no estamos planteando poner un criterio nuevo ni implantar un criterio nuevo. Hay cantidad de normativa y de jurisprudencia al respecto, hago mención a ella en el cuerpo de la moción, pero es que además el ayuntamiento ya se ha pronunciado en situaciones similares. Recuerden, en el año 2015, los servicios municipales, en concreto planeamiento, emitía informe advirtiendo del impacto visual sobre el perfil histórico de la ciudad y de la incompatibilidad con la protección del centro histórico como Vic, de la noria del puerto. Ese precedente, ese informe en contra de esa instalación de la noria del puerto, existe, ese criterio técnico existe. ¿Cuándo lo aplicamos? ¿Cuándo nos interesa? ¿O cuando no? Seamos sinceros, señora Casero, nosotros no estamos planteando en esta moción una pausa. Estamos planteando una decisión política. Si ustedes realmente quieren que esa instalación sea provisional, pues exijan la cancelación y la extinción del contrato de comodato por 25 años y planteen uno nuevo. Si realmente quieren atender a las entidades culturales, pues abran un procedimiento público. Porque obviamente la ciudad, a pesar de lo que nos tiene acostumbrado el señor de la Torre, no se gestiona con globos sonda, sino con reglas claras, con participación y con planificación. Y termino. Se han utilizado hasta 3 contratos de comodato diferentes. Se ha ocultado información a los integrantes del Consejo. Hasta se ha mentido sobre el tonelaje de las esculturas porque en un primer momento intentaron colocarlas en lo alto de las columnas del puerto ya preexistentes cuando era una barbaridad. ¿Es necesario que sigamos pasando por este bochorno? Aquí hay obviamente una cuestión de fondo. ¿Puede una autoridad pública comprometer durante un cuarto de siglo la puerta de Málaga sin debate previo, sin licencia municipal y sin autorización patrimonial formal? Nosotros sabemos que no. Y creemos, además, que este episodio debe cerrarse definitivamente, no por estar en contra de esta o aquella manifestación artística o cultural, sino por estar a favor de la ciudad. Porque cuando el espacio público se convierte en una cesión interesada y sin garantía, deja de ser espacio público y deja de ser de todos. Muchas gracias. Señora Morillas. Sí, bueno, el caso de la estatua es un dislate plagado de irregularidades y que de nuevo vuelve a ejemplificar cuál es su modelo de ciudad y cómo conciben el espacio público como un escaparate sometido permanentemente a intereses privados, en los que incluso un enclave estratégico como es el puerto de Málaga está sometido al interés de negocio y se convierte en un soporte para la promoción privada. Se han producido irregularidades en 3 planos. Uno, el plano administrativo,
utilizando una figura de comodato que es absolutamente incomprensible, sin que haya concurrencia competitiva, sin que existan cláusulas que permitan proteger el espacio público y el bien común y que incluso puede acabar generando derechos indemnizatorios para el escultor. Se han producido irregularidades también desde el punto de vista de la protección patrimonial. El artículo 19 de la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz es taxativo. Una actuación en un entorno que forma parte del conjunto histórico del centro, en un enclave estratégico y declarado bien de interés cultural, tiene que ser sometido a un informe y a una autorización preceptiva por parte de la Consejería de Cultura, cuestión que ustedes han omitido. Pero es que, aparte, eluden la competencia urbanística directa que existe desde el punto de vista municipal, sin que hayan dado ningún tipo de licencia urbanística, cuando estamos hablando de una actuación que requiere de obras que además van a ser o iban a ser financiadas con dinero público. Un expediente que, claro, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué tiene el señor Carlos Rubio tanto interés en que salga adelante la instalación de estas estatuas? ¿Qué es lo que hay detrás? Porque cuando uno convoca hasta 3 consejos de administración, omitiendo información, modificando las propuestas de contrato, algún tipo de interés habrá, no sabemos cuáles, pero algún tipo de interés hay. Y no parece que tenga mucho sentido el papel que el ayuntamiento ha desempeñado. El alcalde ha jugado un poquito a lo de siempre, ¿no? A ponerse de perfil y a tirarle a ustedes a los leones, y ha salido el señor Pomares y la señora Casero, que casi defienden más las estatuas que el propio escultor y que el propio señor Carlos Rubio. Por tanto, nosotras, que hemos trasladado una denuncia administrativa a todas las instancias institucionales para que se evalúen y se eleven informes jurídicos en los 3 planos en los que consideramos que se han podido cometer irregularidades, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué se piden ahora los informes jurídicos? ¿Por qué es en el último Consejo de Administración del pasado día 12 cuando el presidente de la autoridad portuaria dice uy, que retiro el punto, que voy a pedir los informes jurídicos? Para terminar, los informes jurídicos se piden antes, ¿no? Se piden antes. Entonces yo le emplazo, señora Casero, por supuesto, a que este dislate sea retirado, pero también a que desde el punto de vista del ayuntamiento y del equipo de gobierno ejerzan sus competencias. Ustedes están defendiendo una posición en ese Consejo de Administración, incluso sin tener toda la información a disposición. Están defendiendo una posición que puede comprometer a la ciudad y que, insisto, puede generar derechos indemnizatorios en el escultor. Por tanto, nosotras exigimos que se pare, consideramos que los informes jurídicos habrían que haberlos pedido antes y le pedimos también y listamos en esta moción, señora Casero, a que de la misma manera que la autoridad portuaria va a solicitar informes jurídicos, este ayuntamiento también los solicite, porque se podría estar vulnerando la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz y podrían estar haciendo dejación de funciones en lo relativo a su competencia urbanística directa. Muchas gracias, señora Morilla. Señor Alcázar. Gracias, señora presidenta. Bueno, hoy volvemos a debatir algo que ya debatimos el mes pasado, las estatuas del puesto. Pero nuestro posicionamiento es el mismo. No estamos ante una discusión artística ni ante un debate de gustos personales. Estamos ante una cuestión de legalidad, de competencias administrativas y de respeto institucional hacia la ciudad de Málaga. Porque cuando un asunto coinciden profesionales de patrimonio, colectivos ciudadanos, instituciones culturales y una parte significativa de la sociedad malagueña expresando su preocupación, lo mínimo exigible a los responsables públicos es detenerse, escuchar y actuar con prudencia. Y aquí no se ha hecho. Se ha optado por imponer una decisión sin debate previo, sin transparencia suficiente y sin explicar con rigor por qué Málaga debe asumir una intervención con un impacto urbano, simbólico y paisajístico evidente. Y dicho esto, también debemos ser claros respecto a las mociones presentadas. Compartimos con los grupos proponentes una idea esencial. Este no es un debate estético, sino un debate jurídico y un debate urbanístico. Ambas mociones señalan algo que resulta difícilmente discutible. La actuación afecta directamente al frente urbano de la ciudad y, por tanto, exige
un control urbanístico municipal y garantías legales plenas. Para nosotros, diferimos en un elemento clave que debe quedar claro ante los malagueños. La competencia no es exclusivamente de la autoridad portuaria. La entrada del puerto por la Plaza de la Marina no constituye un espacio puramente portuario desde el punto de vista urbanístico. Conforme a la delimitación de espacios y los usos portuarios aprobada en el 2017, esta zona queda fuera de la zona de servicio portuaria estricta. Y, por tanto, las competencias urbanísticas entendemos que corresponden al Ayuntamiento de Málaga, tal y como se ha reiterado en la doctrina constitucional y especialmente en la sentencia del Tribunal Constitucional 63/2023. Esto significa tres cosas muy simples. Primero, que no basta una decisión unilateral de la autoridad portuaria. Segundo, que el planeamiento urbano y la protección del paisaje son plenamente aplicables. Y tercero, que el Ayuntamiento no puede declararse ajeno ni mirar hacia otro lado. Porque, además, existe una cuestión política ineludible. Este proyecto fue previamente debatido en el Consejo de la Autoridad Portuaria, órgano donde está presente el alcalde de Málaga. Por tanto, no vale ahora ponerse de perfil ni trasladar toda la responsabilidad a otra administración. Cuando una actuación afecta al skyline histórico, a la relación de Málaga con el mar y a la imagen reconocible de la ciudad, la responsabilidad entendemos que también es municipal. Y nosotros queremos dejar algo claro, no estamos en contra del arte ni de la cultura. Lo que rechazamos es la improvisación. Termino. La opacidad administrativa y las decisiones adoptadas sin informes completos, sin consenso social y sin seguridad jurídica. Porque el problema no son unas esculturas en concreto, el problema es el precedente que se crea cuando se altera de forma duradera el espacio público sin garantías legales claras y sin respeto al interés general. Gracias. Muchas gracias, señor Alcázar. Bueno, quiero en primer lugar darle las gracias al señor Triviño por su tono, bastante diferente del que empleó su compañero de UGT el otro día en el Consejo, que fue bastante desagradable, tanto con mi compañera, la señora Gómez, como conmigo, y no voy a entrar en detalles, pero fue, se lo garantizo, bastante desagradable. Bueno, y también quiero, llamar la atención sobre todas las críticas que se ha hecho sobre el autor de la escultura durante todos estos meses. Me parece de poco talante. Tú puedes discrepar sobre si te gusta o no una cosa, pero se le ha sometido a un verdadero escarnio y yo, ni mi equipo, ni el equipo de Gobierno lo compartimos. Vamos a ver, ustedes no estuvieron en el Consejo, en ninguno, porque no son miembros, no pueden estar. Efectivamente, la semana pasada hubo un Consejo de Administración del Puerto, donde uno de los puntos era la dación de cuentas sobre este tema. Me resulta sorprendente, muy sorprendente, que en el debate de ese punto solamente UGT volvió a poner en duda la legalidad del procedimiento, porque, claro, hay una cuestión muy importante, que es que el subdelegado, que fue el primero que dijo que no tenía la información, no estuvo en el Consejo. Por lo tanto, me imagino que si hubiera estado, se hubiera ratificado, se hubiera encontrado con el representante de UGT únicamente. Ningún consejero puso en duda que la información del expediente fuera la correcta y estuviera completo. Ninguno. Dicho esto, efectivamente, el presidente de la autoridad portuaria, con el derecho que tiene, me gustaría que no me interrumpieran. Yo voy a acabar rápidamente. El presidente de la autoridad portuaria, en el ámbito de sus competencias, creo que adoptó una postura, sensata. Si hay un consejero que estima que no ha tenido toda la información y, por lo tanto, su voto puede no estar conforme a lo que él pensaba que era, incluso ha cambiado de opinión, en un tema en el que, sin duda, no ha querido el puerto generar ninguna controversia ni ningún malestar en nadie, y mucho menos en los colectivos que se han mostrado en contra de esta iniciativa. Yo veo prudente, y así lo manifestamos desde el equipo de Gobierno, salvar este relato y estas opiniones encontradas que pudiera haber sobre el procedimiento seguido,
convocando un consejo extraordinario donde se vuelva a dar cuenta de todos y cada uno de los trámites que se han seguido y de todos los informes jurídicos, porque lo que tenemos claro es que la decisión que se tomó en junio, aunque haya salido la controversia en enero, desde junio nadie ha dicho nada hasta ahora, tiene un sustento jurídico y técnico como todos y cada uno de los puntos que van a un Consejo de Administración, solo faltaba. También quiero decir que en ese consejo estaba, de representante de la Junta, asistió el delegado territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, que ha dejado claro otra vez que la Junta de Andalucía no tiene que pronunciarse sobre la instalación de las esculturas porque es que eso no es conjunto histórico. Lo lamento, es que no es conjunto histórico, por lo tanto, no requiere de ningún informe de cultura. Sin lugar a dudas, nosotros, mi grupo, está convencido de que el procedimiento ha sido legal, el contrato es legal y apoyamos la decisión del puerto de volverlo a someter a votación. En ese momento, ya que toda la gente, consejeros que hayan tenido algún tipo de duda sobre si la información estaba completa o no, pues que la examinen con detenimiento y muestren su posición de manera definitiva, porque yo, sin duda, lo que no es serio es que vayan a votar una cosa y después cambien de opinión y lo maquillen con que la información que se nos dio a los consejeros no era correcta. Y no lo digo yo sola, lo dice todos los representantes que estábamos en el Consejo, menos el representante de UGT. Lo digo para que quede meridiano, Solo el representante de UGT puso en duda que la documentación era la completa y que el procedimiento era legal. Por lo tanto, aún así, apoyamos la decisión del puerto de volverlo a someter a votación. Es que no hay ningún problema. Segundo turno. Bueno, ha empezado el Grupo Socialista, ¿no? Me da igual. Bueno, si no me equivoco, el subdelegado de Gobierno, señora Casero, el subdelegado de Gobierno el día 12 estaba en Benaján y en Ronda atendiendo a las emergencias por las inundaciones y por las últimas lluvias acaecidas. Así que creo que es para no tomárselo a broma, ¿eh? Estaba atendiendo a los municipios afectados por las inundaciones. A mí me preocupa más que la delegada de urbanismo en esta ciudad, presente en el Consejo del Puerto, diga que no hay expediente urbanístico al respecto en esta ciudad, que fue lo que me contestaron a la pregunta por escrito que hice, acerca de la instalación de las estatuas del puerto. A mí me preocupa más eso. Dice usted, el delegado de UGT es el único que se ha puesto en contra de esta iniciativa. Bueno, y el alcalde, ¿no? Porque yo he escuchado al alcalde decir que es que ustedes aprobaron esa iniciativa, tanto usted como la señora Penélope Gómez, porque no se lo habían estudiado bien. Que ustedes no se lo habían estudiado bien. Y yo me pregunto, ¿se lo estudió usted bien? ¿Qué dice usted al respecto? ¿Hizo su trabajo? Es más, ¿cobró usted los más de 500 euros y la señora Penélope Gómez por asistencia al Consejo del Puerto? Porque el alcalde dice que su trabajo no fue el que tenía que haber sido. Eso me preocupa bastante más. A mí me ha gustado la referencia que hace el señor Triviño y que aúna esas dos actuaciones, ¿no? Tanto las estatuas como la Torre del Puerto, porque ustedes están permitiendo que el pelotazo y los pelotazos se trasladen al espacio portuario diciendo que ustedes no tienen competencia. Hagamos un ejercicio de ciencia ficción. Pongamos aquella etapa en la que el color político del presidente de la autoridad portuaria no era el mismo que el suyo. Pongamos que ese presidente de autoridad portuaria quisiera instalar unas estatuas, pero que fueran distintas. No sé, una estatua del Che Guevara, por ejemplo. ¿Qué diría el alcalde? ¿Qué diría usted? ¿No intentarían hacer ningún informe de planeamiento como hicieron con la Noria del Puerto? ¿No lo harían? ¿Seguro que tomarían la misma postura? Yo estoy convencido de que no. Y aquí lo que tenemos que hacer es respetar la legalidad. Al igual que ustedes decían que la Torre del Puerto afectaba y tenía un impacto visual radical acerca del bien de interés cultural que supone el centro histórico de la ciudad de Málaga, ustedes deberían decir exactamente lo mismo de estas dos nuevas estatuas. Siguiendo, bueno, 4, sí, son 2 grandes y 2 leones que encima tapan los urbis tutelares que están allí también y que deberían estar protegidos. En definitiva, ustedes van de pelotazo en pelotazo, de actuación oscura en actuación oscura. Esto vuelve a ser una
barbaridad y ustedes deberían poner pie en pared, usted en concreto como representante y como delegada de urbanismo, y hacer cumplir la norma tal y como debería hacerse. Señora Morillas. Sí, bueno, yo en primer lugar le pediría que retire las calificaciones sobre la intervención del representante de la UGT en el Consejo de Administración porque no está aquí presente para defenderse. Y luego, hombre, usted intenta desviar el foco y hablar de que se ha sometido al escarnio al escultor cuando el foco está en las irregularidades, cuando el foco está en por qué no se han solicitado los informes jurídicos pertinentes, por qué se han modificado las distintas propuestas de contrato que se sometían al Consejo de Administración. Y la respuesta es clara. El Consejo de Administración solicita nuevos informes cuando los representantes de la UGT y por parte de mi grupo municipal presentamos una denuncia administrativa diciéndoles de nuevo que les hemos pillado con el carrito del helado. Señora Casero, eso es lo que ha cambiado. Eso es lo que ha cambiado y lo que ha hecho que el señor Carlos Rubio lleve una propuesta distinta, deje el tema sobre la mesa y diga que va a solicitar los informes jurídicos. Porque aquí lo que está en el punto, para terminar, a debate, no es un debate estético. No es un debate estético, que ojo, se podría, ¿eh? Estamos en un entorno que tiene un impacto, en un entorno que está declarado bien de interés cultural, que afecta a la percepción de ese bien de interés cultural. Por tanto, se podría tener un debate estético, pero este no es un debate estético, es un debate sobre cómo se gestiona el espacio público de la ciudad y sobre a qué intereses atiende. Y está sobradamente acreditado que hay dudas legales en torno a todo el procedimiento, señora Casero. Entonces, nosotras se lo decimos con claridad, más allá de que debe de suspender la instalación de esta estatua, nosotras le insistimos a que ejerza su competencia y a que inicie la apertura de un expediente urbanístico municipal para definir y detectar si se ha podido estar incurriendo en una infracción urbanística municipal. Se lo decimos con mucha claridad. Lo que no puede ser es que escurra en el bulto nuevamente en una situación de este tipo que está plagada de irregularidades. Muchas gracias, señora Morilla. Señor Alcázar. Sí, bueno, no haré uso del segundo turno de palabra, pero para posicionar el voto vamos a votar a favor en ambas mociones. Gracias. Muchas gracias. Bueno, señora Morilla, yo le aseguro que otra cosa no, pero acostumbrada al debate y a la confrontación de ideas estoy bastante, entre otras cosas porque me paso la vida contraponiendo proyectos del equipo de gobierno con las propuestas que ustedes hacen y con algunas que hacen los colectivos ciudadanos. Si yo he dicho que no me gustó el tono que emplearon conmigo, es que no me gustó el tono. Y no estoy pidiendo que nadie se defienda, estoy diciendo que no me gustó el tono. Fin. Y no estoy acusando a nadie, simplemente estoy diciendo que no me gustó el tono que emplearon conmigo. Es que yo no veo que eso tenga mucho mayor recorrido que este. Nosotros, señora Morilla, señora Morilla, yo insisto, es que nosotros confiamos en que el procedimiento ha sido legal, confiamos en que hemos tenido toda la documentación necesaria y apoyamos que se vuelva a votar. Y si alguien ha cambiado de opinión, pues que vote en contra, no pasa nada. Y alabamos y agradecemos que el puerto haya tomado la decisión de volverlo a someter a votación, sin más. Y le garantizo que estaremos allí para votar un proyecto que consideramos interesante. No hay más. Yo creo que podemos votar entonces, ¿no? Votación. ¿Alguna votación separada? No. Venga, pues votamos entonces el punto número 5. Desestimado por 5 votos a favor y 6 votos en contra. Punto número 7. Perdón. Es que no he votado, ¿no? Vamos a repetir la votación del punto número 7.
Desestimado por 5 votos a favor y 6 votos en contra. A medida